Hola. Desde ya anuncio de que esta es la última exposición que realice hasta que no sean pasadas en su correspondiente papel las otras grabaciones que he hecho. Voy a contar inicialmente un hecho expresivo, que acumulados a otros que se fueron planteando y configurando a lo largo de ese periodo, hicieron de que antes de finalizar el mismo yo me convirtiera en el más radical opositor de la estructura constitucional que entonces tenía el país, que bregara intensamente por la reforma de nuestra Constitución. Recuerdo perfectamente que allá por el mes de febrero de 1965, previendo la intensidad de tareas que iba a tener que cumplir como presidente del Consejo Nacional de Gobierno, planeara un descanso de unos 15 días, los que se iniciaría el domingo 7 de septiembre, no, digo mal, el lunes 8 de febrero de 1965 en La Coronilla y duraría aproximadamente 2 semanas. Con unos compañeros que venían de Montevideo, empezamos a juntarme en Punta del Este y a partir para el descanso por esa pausa señalada. Y ese día, domingo 6 de septiembre, es decir, el día anterior a la partida, había estado jugando tarde el tenis en el country y cuando volví a mi casa a las 8:15, 8:30, me encontré con toda mi familia y con sobrinos, hijos de Enrique, en la puerta de casa, mirándome en una actitud que me sorprendió porque era de expectativa, de desconcierto, anuncio de una gran noticia. En cuanto bajé del auto, corrieron hacia mí y así en forma entrecortada, mientras que uno me decía, sos presidente, otro me señalaba, murió Gianastasio. Y cuando puse un poco de orden en toda esa confusión, la relación de hechos apareció clara ante mí. Hacía cuestión de 20, 25 minutos, el comisario de la seccional de Punta del Este me había dirigido a mi casa para indicarme o darme la noticia de que había fallecido el entonces presidente del Consejo Nacional de Gobierno, el ingeniero Anastasio, a consecuencia de un síncope. Y ponerse a las órdenes mías. De inmediato vestí y me trasladé a la entonces casa presidencial que estaba en la avenida Roosevelt, donde había fallecido una hora y media antes el ingeniero Anastasio. Después de saludar a la señora y a la hija, empezaron a llegar la cantidad de personas a transmitir también su pesar, y entre ellos el consejero Heber. Recuerdo que Alberto Heber en un momento determinado me pide el tener una charla conmigo, que nos alejáramos de una sala donde estábamos reunidos con otro grupo de gente. Salimos afuera, parece todavía reconstruida la escena en la imaginación, en el recuerdo, y caminábamos por un terreno de grava cuando Heber me dice, bueno, Washington, este es el momento para que podamos gobernar en serio. Yo en nombre del realismo y tú en nombre de la UVD podemos, palabras textuales fueron estas, dividirnos el gobierno. Cada uno asumir la representación integral de su grupo. Yo aguardé en silencio que continuara con su proposición. Y me dice, entonces,
el punto de partida número 1 es que nos pongamos de acuerdo acerca de la eliminación de Bejo Rodríguez como ministro de Obras Públicas. Bejo era un hombre de Gianastasio que había sido designado y sostenido por él. No me interesa en este instante mantenerlo. Desde que Bejo es fundamentalmente un técnico. Nos acercamos a las elecciones y en este instante lo que yo requiero fundamentalmente es que los puestos que le corresponden al herrerismo, cuya responsabilidad voy a asumir desde este instante, que los puestos que le corresponden al herrerismo vayan personas que hagan de esos puestos otras tantas trincheras de captación electoral. El Ministerio de Obras Públicas puede ser una magnífica cantera en esta materia. Y no me interesa, subrayo, seguir manteniendo a un técnico que sobrevuela sobre la realidad, sino que quiero a otra persona con los pies pegados en la tierra que haga de ese ministerio una manera de captar voluntades a través de la prolífica distribución de cargos al que se puede. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en la eliminación del ingeniero Bejo Rodríguez. Bueno, subrayar que ya el gobierno blanco estaba afrontando una tremenda crisis, desatada con un espíritu pequeño y mezquino por el vallismo, que no se detenía ante nada con tal de crear una imagen deformada de ese gobierno a los efectos de preparar la revancha electoral en 1967. Y dentro del gobierno así tan injustamente criticado en muchos aspectos, una de las figuras más representativas, indiscutiblemente, quizás el secretario de Estado más jerarquizado por su gestión, que se traducía en realizaciones fecundas y múltiples, era el ingeniero Bejo Rodríguez. La ida de este secretario de Estado significaba evidentemente privar a nuestro gobierno de una colaboración de una importancia enorme. En ese instante, por cierto, no me hallaba. A Gianastasio le tenía verdadera simpatía y un reconocimiento a su figura cívica excepcional muy hondo. Sentí el golpe y además me encontraba bajo la intranquilidad de la carga tremenda que sorpresivamente se desencadenaba sobre mí y no quise responderle al planteamiento que me hizo el consejero Heber en ese momento. Al otro día yo debía estar partiendo hacia el descanso mío y, ironía del destino, al otro día yo estaba partiendo como presidente para Montevideo. Cuando llegamos a las 24:36 horas, lucido el entierro de Gianastasio, el día siguiente, martes, me llamó el consejero Heber para pedir de inmediato una reunión de la mayoría a los efectos de conseguir el desplazamiento ya anunciado del ingeniero Bejo Rodríguez. Le manifesté que quería conversar con él y en el diálogo que sostuvimos le adelanté mi opinión radicalmente contraria a ese desplazamiento por las razones que he expuesto. Eso provocó la excitación de Heber y cuando se hizo la reunión en un tono muy violento se desarrolló todo el debate. Conseguí con el apoyo del resto de los consejeros de la UBD que se mantuviera al ingeniero Bejo Rodríguez en la Secretaría de Estado de Obras Públicas. Eso trajo como consecuencia, y esto da una idea de las dificultades que tuvimos que afrontar a lo largo de toda esa gestión administrativa en el año de la presidencia. Esto trajo como consecuencia que desde ese momento el consejero Heber, el entonces consejero Heber, dejara de concurrir a las reuniones de la mayoría, y que cada vez que su voto podía ser decisivo en el Consejo Nacional de Gobierno, casi sistemáticamente votaba en contra de la mayoría del Poder Ejecutivo. Es decir, que nos vimos confrontados a la realidad de durante todo el periodo febrero del 65, marzo del 66, gobernar prácticamente 9 consejeros simplemente con la adhesión de 3 consejeros a nuestra opinión. Es decir, que gobernamos en minoría. Esta oposición, el consejero Heber
traducida en la inasistencia rigurosa y sistemática a las reuniones de la mayoría, tuvo algunos hechos significativos en los que se puso de manifiesto en este momento en particular recuerdo. A lo largo del 65 se adjudicaron todas las licitaciones para la construcción de distintos tramos de la ruta número 5. El país necesitaba vitalmente la construcción de esta carretera. Además, era una de las obras de las que se había jactado el Partido Nacional en 1962 a lo largo de la campaña electoral de haberla planeado, y era una de las obras que nosotros pensamos exhibir a la ciudadanía como de las grandes realizaciones del segundo gobierno blanco. Sin embargo, el apasionamiento y la ofuscación de Heber hizo que durante todo el año, cada vez que había que adjudicar una licitación, asignando a la determinada empresa la realización de las obras en uno de los tramos indicados de esta carretera, se opusiera. Y no solo se oponía, sino que se daba además este caso singular. El otro representante del realismo era Zorrilla San Martín, hasta entonces ministro de Relaciones Exteriores, y que por la muerte del consejero Gianastasio había sido investido del cargo de consejero. Zorrilla San Martín, con esa característica de la indefinición, clásica expresión del político nuestro, político con minúscula, estaba en la línea de Heber, pero seguía concurriendo a las sesiones de la mayoría. Allí, previamente a la realización de los acuerdos en plenario, se trataban los acuerdos con los ministros dentro de la mayoría blanca. Cuando venía el ministro Bejo Rodríguez y traía la lista de asuntos a considerar al día siguiente en el Consejo Nacional de Gobierno, Zorrilla nunca formulaba oposiciones y los proyectos de adjudicación de licitaciones siempre contaban invariablemente con su voto. Pero siempre también al otro día el cuadro era el mismo. En el momento en que se iban a votar los asuntos del Ministerio de Obras Públicas y en particular las adjudicaciones de la carretera número 5, y cuando yo como presidente sí se va a poner a votación la adjudicación de esta licitación, en el momento en que los consejeros de la UBD levantaban la mano y Zorrilla empezaba a levantarla medrosamente mirando a Heber que se había desplazado del lugar que le correspondía, que era al lado del presidente, para colocarse en el extremo de la lista, de la hilera de consejeros, sentado al lado de Zorrilla, invariablemente le golpeaba la pierna y lo miraba enérgicamente, con lo que hacía que Zorrilla bajara la mano. Consecuencia, nunca se lograba la mayoría requerida. Eran 4 en 9 votos. Los propios colorados, en ese caso con comprensión de la irresponsabilidad que significaba esta actitud de un sector blanco, realmente a través de Abdala pedía de que el asunto volviera nuevamente a comisión para no ser rechazado definitivamente. Y entonces era una labor agotadora de 2 o 3 semanas para obtener de nuevo de Zorrilla la adhesión a la adjudicación de la licitación y conseguir además de que esta adhesión fuera firme e irrevocable. Siempre nos costaba 2 o 3 sesiones de consejo en lograr de que cualquier iniciativa proveniente del Ministerio de Obras Públicas, a través de esta actitud dúplex de Zorrilla, pudiera materializarse. Estos es unos tantos hechos expresivos, indicadores de la forma como dentro de filas se fue saboteando la gestión del partido en el gobierno.